Volvemos al tema impuestos, ¿eh? Son semanas en las cuales los contadores están muy ocupados, los contribuyentes tienen que juntar papeles, a quienes les toca hacer sus presentaciones. Flavia Melsi es abogada, contadora, tributarista. ¿Qué tal, Flavia? Gracias por venir. Buen día para toda la audiencia. Bueno, son las peores semanas de los contadores, ¿no? Son las peores semanas de los contadores, pero los contadores en definitiva somos el intermedio entre el fisco y el contribuyente que debe cumplir sus obligaciones tributarias, ¿no? Vienen los vencimientos de las presentaciones de ganancias. De ganancias y, bueno, de bienes personales, que es la que ha suscitado todo este movimiento en los contribuyentes que ya vienen soportando algunos temas como la inflación y ahora, bueno, muchos se desayunan que van a tener que pagar también bienes personales. A ver, veamos la resolución a la que hace referencia aquí la contadora Melsi. Tiene que ver con una publicación de días recientes del Boletín Oficial, estableciendo los valores a tener en cuenta para los automóviles de cara a la presentación jurada para determinar si están o no comprendidos dentro de bienes personales. Y después viene un extenso anexo, del cual hemos capturado solamente una de las páginas para que ustedes lo vean, para ver, ahí aparece el valor de cada uno de los coches, que es el valor a tener en cuenta. Tengamos presente que pagan bienes personales aquellos individuos. ¿Cómo es con las parejas? Persona física, el impuesto va por persona física. Cada uno que tenga capacidad contributiva, en tanto tenga, obviamente, los bienes a su nombre. Bienes superiores a los 300.000 pesos. Bienes superiores a los 305.000 pesos, sí. Cada uno en función de la titularidad dominial que tenga sobre sus bienes. Lo que pasa es que ahora los autos sufrieron... Lo declarará el cónyuge. Ah, el cónyuge, o sea, puede declarar mitad cada uno. Sí, tienen la titularidad dominial cada uno, o sea, no es que se reparte el 50% cada uno, sino que aquel que tiene esa titularidad es el que los va a denunciar, ¿no? Ajá. Y con relación a los autos, ¿cuál fue el efecto? ¿Que hubo una mayor valorización de los autos? En realidad, ¿qué es lo que viene a hacer esta resolución? Esta resolución no es nueva, sale todos los años, lo que va cambiando es el contenido, porque lo que establece, además de los autos, es, bueno, las valuaciones que se consideran para cada una de las unidades de rodados, que obviamente responden al valor que tiene para la Superintendencia de Seguros de la Nación al 31 de diciembre de cada año, y además establecen las cotizaciones, los quits de las entidades financieras, las cotizaciones de los títulos, de las acciones. Bueno, es, digamos, que todo aquello que tiene un valor de mercado establecido y que se debe cotizar a través de esta resolución. Ahora, el problema es que todos estos bienes han venido aumentando, específicamente el auto, que es el primer bien, digamos, que implica que un joven que empieza a trabajar y tiene algunos recursos y lo que primero se compra en general es el autito, ¿no? Entonces, esto repercute sobre una gran gama de sujetos que antes no eran contribuyentes del impuesto y por el mismo bien que tenían el año pasado, quizás ahora pueden entrar a tener que tributar, porque sumado a los demás bienes supera los 305.000 pesos. Entonces, el problema que se ha producido ahora es que, así como todos los años esta tabla se ajusta, esto no ocurre con el mínimo exento que está contenido en la ley, que sigue siendo desde el año 2007 305.000 pesos. Y eso es lo que ha producido todos estos ruidos, ¿no? Claro, que se incrementa la evaluación fiscal de los bienes del contribuyente, sea un auto o sea una vivienda, porque hay además revalúos y muchos municipios y la Ciudad de Buenos Aires vienen haciendo revalúos, pero el tope de pagar a partir de los 305.000 pesos se mantiene congelado. Entonces, con el mismo patrimonio, más gente paga este impuesto. Sí, sin haber tenido un incremento de su capacidad económica real, ¿no? Porque no nos olvidemos que esto vulgarmente se lo conoce como impuesto a la riqueza, y teniendo la misma riqueza que el año pasado, si se quiere, pasa de no ser contribuyente a ser contribuyente del impuesto. Simplemente porque un parámetro, que es el que implica cuál es la capacidad económica del contribuyente, ha sido ajustado por la inflación y por la devaluación, que lo que generó fue incremento de los bienes, del valor de los bienes, pero no se ha ajustado el parámetro de medición, que además no es un mínimo no imponible, no es que se paga por sobre ese monto, se paga por el total, con lo que quien estaba en 290.000 pesos de activo el año pasado y no pagaba, hoy está en 305.001 y paga por el total. Por el total. Por el total de Porque es bienes. una alícuota la más baja. Las alícuotas, sí, del 0,5%. 0,5%. Pasaría a pagar... Decíamos 305.000 pesos.
con la alícuota más baja, 1.500 pesos más o menos. 1.500 pesos. O sea, lo que hay que adicionarse, a lo que hay que adicionarle lo que viene pagando de patentes por el rodado, a lo que hay que adicionarle, digamos, lo que viene pagando de impuesto inmobiliario, alumbrado, limpieza y conservación en la Ciudad de Buenos Aires por el inmueble. O sea que no es el único tributo que va a pagar, sería como un adicional a lo que ya viene pagando en cada una jurisdicción. Estamos hablando del pequeño contribuyente que tiene la casa y el auto por la que no pagaba y ahora pasa a pagar, ¿no? Claro, que es el gran tema de por qué no están... Y por qué ha generado tanto revuelo que se publicara esta lista, que otros años no ha generado más que un método de medición que aplica el contador cuando se le llevan los papeles para que liquide, ¿no? De hecho, la AFIP sacó un comunicado, ya no esta resolución, diciendo, bueno, yo no establezco las alícuotas, ¿no? A mí no me miren, en todo caso, vayan a hablarle al legislador. Váyanle a hablarle al Congreso. Yo no puedo modificar el punto a partir del cual se paga bienes personales, eso es tarea del Congreso, dice la AFIP, ¿no? Que tiene absoluta razón. En realidad, los impuestos son obligaciones ex lege, obligaciones que surgen de la ley. Deben surgir de la ley. La ley debe ser formal, debe surgir del Poder Legislativo, que es el que tiene la potestad de establecer contribuciones. Ahora, por un lado está bien lo que dice el doctor Echegaray, diciendo yo no tengo facultades jurídicas como para establecer los montos. Y tiene razón y debe ser así y debe ser siempre así. Pero si nos retrotraemos unos meses, ganancias, que también va a estar venciendo ahora, por ejemplo, ahora tiene 3 categorías de trabajadores. Que no es lo que decía la ley y se ha modificado por decreto. Por decreto, claro. El monotributo también fue modificado por decreto, todo en una coyuntura electoral diferente, pero bueno, fue modificado por decreto. Entonces, si lo usamos en algunos momentos, es cierto, claro, pero no debiera utilizarse nunca, o digamos que parece un poco más endeble, aunque es absolutamente ajustado a derecho, parece un poco más endeble, por lo menos desde el punto de vista de la coyuntura actual. Sí, lo que eso demuestra es que cuando quieren modificarlo sin pasar por el Congreso lo hacen igual. Lo que no hay es voluntad, lo que no han demostrado es voluntad. Otra cosa es que cuestionemos que no se cumpla con respetar que los temas de impuestos son materia legislativa y del Congreso. Son materia legislativa y deben ser facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo. Ahora, esta facultad, convengamos que en los últimos tiempos, sobre todo con lo que hace a mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia en ganancias, no se ha venido haciendo por la vía que corresponde, sino que se ha venido haciendo por una suerte de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, y como corre a favor del contribuyente, nadie ha planteado la inconstitucionalidad de esto, ¿no? Claro, es verdad, en el momento electoral del año pasado se discutió, se ampliaron las posibilidades de facturación dentro del monotributo, que se duplicaron. Las escalas, se subió el monto a partir del cual se paga ganancias. Claro, pero no se estableció esta suerte de categoría de los salarios, ¿no? De 15.000 pesos, de 25.000 pesos el primer semestre, que también requerirían un montón de aclaraciones actuales, que los legisladores se pongan a hacer lo que deben hacer y bueno, porque además ahora viene la paritaria. En realidad debería estar atado a la paritaria, si fuese razonable, digamos, para mantener el valor a partir del cual se paga ganancias actualizado, si vos lo enganchás con la paritaria, pero lo que pasa es que cuando... En realidad está enganchado con la paritaria desde el punto de vista de lo que dice la ley. El problema, porque la ley tiene un artículo, la ley de impuesto a las ganancias tiene un artículo que es el artículo 25, que dice que todos los guarismos numéricos, entre ellos los mínimos no imponibles, deducción especial, cargas de familia, las escalas del artículo 90 que siguen en el olvido y los demás parámetros de deducciones son ajustables periódicamente por inflación. El problema es que desde la convertibilidad para acá, el coeficiente, un poco después de la convertibilidad, digamos cerca del 92, se dijo que los coeficientes de ajuste en materia impositiva eran 1. No es que se modificó la ley, lo que se modificó es el coeficiente y desde esa época el coeficiente sigue siendo 1. Entonces esto, en vez de ser la aplicación a rajatabla de lo que dice la ley, que lógicamente iría acompañando estas modificaciones en los ingresos para los asalariados, en los niveles de facturación para los autónomos, que también... Autónomos no se tocó. Que autónomos no se tocó nada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿El autónomo no es trabajador? Claro.
si en realidad esto lo ha dicho la Corte, lo que se cobra por honorario, lo que se cobra por una factura o lo que se cobra por un servicio tiene carácter alimentario. Por lo tanto, es tan trabajador como en relación de dependencia y no tiene vacaciones pagas, no tiene ningún tipo de licencia, si se enferma no cobra, digamos, tiene un montón de cuestiones negativas que no están contempladas. Y esto está previsto en la ley, eso es lo triste, que está previsto en la ley, pero como no se ha modificado cuál es el coeficiente de ajuste, se deja en manos del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, ahí está. Entonces quedaron afuera los autónomos, bienes personales no se actualizó, y la otra cosa que ocurrió... Penal tributaria tampoco. ¿Cómo? La penal tributaria tampoco. Y lo otro es que, si bien aumentaron el piso a partir del cual se paga ganancias, mantuvieron las escalas. Las escalas, ahí está. Entonces, ganando... lo mismo en términos reales, solamente claro, ajustado por inflación, se salta de escala y la presión tributaria aumenta. Entonces, mucha gente que no debiera estar pagando la máxima escala del 35%, porque no tiene ingresos suficientes como para pensar que tienen que estar en la escala de mayor presión tributaria en función de altos ingresos, se encuentra quizás en la escala del 35%. Porque esa también está pensada para el sector más rico. Bienes personales. Un impuesto que es progresivo, que quiere decir contribuye más quien tiene mayor capacidad económica. Y en el salario, digamos, esto se ha ido produciendo justamente por el congelamiento de esas escalas. Ahora, ¿no? ¿quién paga más o menos hoy en día un autónomo que paga ganancias, la escala máxima del 35, o un monotributista? ¿A partir de qué ingreso anual ya entras en la escala, o mensual, ya entras en la escala del 35%? Bueno, el monotributista no entra en esto porque el monotributista paga una alícuota general, un monto que acumula lo que es IVA y ganancias. Y si no tiene ningún trabajo en relación de dependencia o no contribuye a la seguridad social por otra vía, también paga un componente por seguridad social. En autónomos, en realidad es muy difícil establecerlo. Por eso, una de las... ¿Por las deducciones? Porque, ¿cómo se paga ganancias? ¿Qué es lo que grava ganancias? El total de los ingresos menos el total de los gastos deducibles. Y esto es una cuestión absolutamente variable. Entonces, es muy difícil establecer cuánto sería el guarismo. Pero más o menos, hechas las deducciones. Y hechas las deducciones, a ver, tendría que mirar la ley como para sacar las cuentas de lo que está vigente actualmente. Pero, ¿quién es el con unos... calculo, ¿no? Sí. 60.000 pesos de renta final estaría empezando a pagar. 60.000 anuales de renta final estaría por encima, digamos, superando todos los mínimos. A partir de ahí empezaría a pagar, ¿no? Ahí empezaría a pagar. Y a partir de ahí escalonado. Pero estábamos diciendo... Bueno, no, el 35, claro, el tema es que se entra muy rápido. Claro. Las inequidades un poco, y lo que se pierde es la falta de progresividad, que es un poco de lo cual estamos hablando. Que es un impuesto básicamente progresivo, sí, ¿no? Claro. Que esto se ha perdido. La progresividad de la recaudación de los impuestos, ¿no? Y además, y esta discriminación, ¿no? Y ahora mucha gente que no estaba, digamos, este impuesto originalmente pensado para ricos, mucha gente se va a descubrir teniendo... Esa va a ser la gran sorpresa cuando aparezca el contador este año. Bueno, aquellos que tienen la suerte de tener un contador, aquellos contribuyentes que estaban fuera de esto y no, bueno, van a tener que buscar uno ahora, ¿no? Sí, bueno, claro, hay que ver, pero por ahí hay gente que ni sabe que ahora le toca entrar en bienes personales. Y bueno, los que tienen relación de dependencia, por ejemplo. Y los que tienen relación de dependencia siempre estuvieron en bienes personales en tanto y en cuanto superaran sus activos 305.000 pesos. Pero bueno, acá teníamos los que estaban hasta 96.000 pesos de ganancias anuales o de ingresos anuales que no tenían que hacer nada, los que tenían salarios entre 96 y 144, que estos montos tampoco se han cambiado, que tienen que presentar esa declaración jurada informativa que vence en junio, y el problema es que ahora se van a encontrar que esa que antes era informativa, capaz que ahora es determinativa, entonces vencería en abril, porque si los activos que tienen superaron esos montos, pasan a ser contribuyentes de bienes personales, cuando el año pasado quizás no lo eran, ¿no? No lo eran, entonces claro. Todo esto debiera generar, además de publicar esto, una fuerte campaña de concientización, porque si no va a haber muchos contribuyentes que van a incumplir sin saber realmente, porque hasta ahora presentaban un informe o no presentaban nada. Claro, claro, gente sin saberlo. Bueno, así que tiempo de hacer consulta. Flavia Melsi, muchísimas gracias. Un placer y bueno, al servicio de todos ustedes.